tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Los pronósticos se han cumplido. Perdón, creo que tengo un problema con la... Decía que los pronósticos se han cumplido. La encuesta electoral más esperada de los últimos años confirma la consolidación de Podemos como alternativa política. En apenas 9 meses, el partido de Pablo Iglesias se ha convertido, atención, en la primera fuerza política en intención de voto, aunque sería la tercera fuerza después del Partido Popular y del Partido Socialista tras la aplicación de la denominada cocina. Muchas voces, muchas cosas que analizar esta noche en torno a un trabajo demoscópico, el del CIS, que ha sido cuestionado por algunos durante toda la jornada de hoy, precisamente por esa denominada cocina que interpreta las respuestas de los ciudadanos a una encuesta como esta. Pablo Carballo, que básicamente, ¿qué se ha hecho para cocinarla? Pues lo vamos a saber, porque es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser una fuerza primera en intención de voto y tercera en estimación? Y al contrario, es lo que sucede con Podemos y el Partido Popular, que intercambian papeles en este sondeo. ¿Cómo llega el CIS a concluir su estimación de voto solo a base del voto declarado de los encuestados? ¿Cómo hacen ellos ese cálculo? Es uno de los misterios, lo que llamamos la famosa cocina del CIS, de la que tanto hemos oído hablar hoy y de la que vamos a contar aquí, Fernanda, en unos minutos alguno de sus secretos. Bueno, pues lo sabremos enseguida. Como decía, muchas cosas que analizar. Hay que recordar que Podemos no es todavía oficialmente un partido político, que en el sentido estricto de la palabra carece de líderes oficialmente proclamados y que no tiene un programa ideológicamente definido. A pesar de todo esto, han conseguido darle un patadón al tablero político. Se ha convertido en la expresión del cabreo nacional y se puede decir que a día de hoy es imposible predecir qué va a pasar en las próximas elecciones generales. Conviene recordar que nunca en la historia democrática, en los años que llevamos de democracia, ha habido una tercera fuerza capaz de discutir la hegemonía de los dos grandes partidos. De todas formas, además del Partido Popular y del Partido Socialista, que en estas horas están especialmente preocupados, hay más víctimas de Podemos. Pablo. De intención electoral que dibuja este CIS, el de otoño, deja un mapa en el que se rompe el bipartidismo, lo acabas de comentar, pero nace el tripartidismo. Partido Popular, Partido Socialista y Podemos oscilan entre el 22 y el 27% de voto estimado, a una distancia sideral del resto de fuerzas políticas. Los dos grandes damnificados son Izquierda Unida, que en el barómetro de julio alcanzaba el 8,2%, hace un año superaba el 11% y que ahora se queda en un 4,8%, y UPyD, la fuerza de Rosa Díez, que arrancaba este 2014 por encima del 9% y que ahora, Fernanda, apenas supera el 4%. Bueno, pues insisto, muchas cosas que analizar en torno a esta encuesta del CIS, reacciones de todo tipo que también escucharemos. La vamos a interpretar enseguida, aunque quizás ilustre muy bien el desconcierto que Podemos está ocasionando en la clase política española. Recordar la valoración que después de las elecciones europeas realizaba el gurú del Partido Popular, Pedro Arriola. Sí se veía lo de Podemos. Pues claro que se veía. Aquí en Madrid hay de todo, ¿eh? Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid, ¿eh? En cualquier caso. Y lo tienen de todos los colores, a la izquierda, a la derecha y tal y cual. Esta es una ciudad que está muy vocacionalmente vinculada a los frikis. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Una expresión muy breve de lo que tú interpretas que está pasando y si crees, como decía Arriola, que Podemos es un fenómeno de frikis. Me parece que si es un fenómeno de frikis, dentro de poco todos frikis, ¿no? No, creo que es un fenómeno que está alcanzando a nivel sociológico a todos tipos de sectores del electorado, incluido el electorado del Partido Popular o una parte del electorado del Partido Popular. Por eso yo creo que la cocina es muy cuestionable, porque uno de los elementos de la cocina es el recuerdo de voto. Y yo creo que ya la gente probablemente lo que ha votado y lo que puede votar puede diferir mucho en amplios sectores de la población. Bueno, vamos a explicar exactamente en qué consiste esto de la cocina. Apuntábamos algo la semana pasada, pero vamos a saber desde el punto de vista de la ciencia demoscópica en qué consiste esto de cocinar una encuesta electoral. Manuel Lago, muy buena noite. Pues, sensación? Que veremos que pasa con Podemos. No, eu creo que máis alá das variacións de puntos, no? O que se formula xa é un mapa con tres grandes forzas políticas que tenemos tempo de falarlo no programa, complexiza enormemente as maiorías de goberno. Domingo San Pedro, moi boa noite. Hola, boa noite. Primeira sensación. Bueno, pois eu penso que é un cambio que ven
ademais para quedarse unha boa tempada, uns cuantos anos, porque Podemos é unha forza que rexeita, digamos, o campo de xogo ao que estábamos acostumados. Esa racha con esa dicotomía entre esquerda e dereita non existe xa, a política xa non se derime nese ámbito esquerda-dereita, senón que introduce un elemento novo que é a cidadanía contra a oligarquía, e iso cambia, trastoca completamente, digamos, as reglas de xogo, as reglas de xogo e a forma de actuar de todos os demais partidos, e obligaos tamén a entrar nese campo de xogo, non? Hai algúns que se dedican a responder como oligarquía a Podemos, a responder como élite, e outros a sumarse detrás de Podemos, pois, por sentirse cidadanía, non? Eu penso que ese é o cambio máis radical que se vai a producir. Julio Sequeiros, moi buenas noches. Hola, Un titular, Fernanda, buenas por favor. noches. El titular sería un terremoto político en España, ¿no? Es decir, a mí me recuerda mucho a lo que pasó en Grecia con Syriza, por ejemplo, o a lo que pasó en Francia con Le Pen, o a lo que pasó en Italia con Beppe Grillo, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos nosotros nuestra alternativa, entre comillas. Ahora, yo en todo caso no despreciaría en absoluto el fenómeno Podemos, ¿no? Es decir, yo creo que tiene muchos componentes de la vieja política, pero que tiene componentes nuevos. A mí me da la sensación de que estamos siendo testigos de la aparición de un partido un partido del siglo XXI, y que en principio viene para quedarse. Quería hacer una postilla a mayores, que se lo están dando cocinado, y no es sola, la expresión no es mía, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que en la medida en que los dos grandes partidos tengan dificultades para asumir los nuevos tiempos, y las nuevas transparencias que hay que tener, que van a tener dificultades, ¿no? Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas Titular. noches. Para mí es un mix entre un rebote monumental social, perfectamente explicable, y un fenómeno mediático tamén moi importante. Pois temos tamén a sorte de saudar esta noite a Bieito Santos, moi boa noite. Moi boa noite. Portavoz de Gañemos Vigo. Enseguida imos contar exactamente que isto de Gañemos, enseguida imos lembrar a trayectoria de compromiso de Bieito Santos, porque non é unha persoa recén chegada a isto da loita civil, digamos, pero non sei se ten unha interpretación cativiña para arrancar do que hoxe reflicte esa enquisa do CIS. Sí, eu penso que están comenzando tempos novos e que se van a dar cambios fondos. Non é unha maquillaxe, non é para pasar un pouco de largo, senón de que vai a calar na sociedade. Podemos ser un medio que xurde da propia sociedade, do cansancio, do cabreo da xente, e que recolle esa necesidade destes tempos novos e de alguna forma de servir de eixe para a evolución que necesita a nosa sociedade. Bueno, pues enseguida imos falar polo mismo, como decía, con Bieito Santos. Hai quien sostiene en estas horas que el denominado régimen del 78, el que posibilitó la transición de la dictadura franquista a la democracia, está en retirada. Quien defienda esta tesis, esta teoría, habrá encontrado esta misma tarde argumentos en una despedida histórica a la que hoy también asistíamos. Como es mi último presupuesto, vayan con mucha felicidad. Sí se sabe. 50 años cotizando a la Seguridad Social, o sea, ya está bien, ¿no? 50 años está bien, ¿eh? La generación de ustedes no va nadie a conseguir eso. Alfonso Guerra hoy ha dicho que abandona la política, no lo sabía nadie. En su grupo parlamentario, en el Partido Socialista, aprovechó una comisión para decir que deja definitivamente la política. 50 años después, un personaje que ha formado parte del paisaje político y social, como decía, de las últimas décadas. Momentos históricos que tienen que ver con la historia reciente de este país, como aquellas elecciones del año 1982, que ya recuerdan ganó el Partido Socialista. Yo no sé si vamos a ganar, pero sí sé que hay que ganar. ¡Hay que ganar! Bueno, esa imagen simbólica de Alfonso Guerra y de Felipe González en 1982, después de ganar aquellas elecciones que se convirtieron en un antes y un después, como decía, en la historia de España. Otra foto simbólica, mucho menos simbólica, lógicamente, que esta, pero que sí que ha querido ser dotada de simbolismo por parte de sus protagonistas.
Alberto Núñez Feijóo y José Ramón Gómez Besteiro, del Partido Popular y el Partido Socialista, líderes respectivos de estas dos formaciones, se reunían hoy en Montepío para tratar de llegar a algunos acuerdos. El principal tenía que ver con la corrupción. Pocas cosas concretas después de una larguísima reunión de más de 3 horas. O que lle propuxen é ir por diante na loita contra a corrupción. Non viñen a falar de cargos nin de reparto de postos, non? Bueno, pues cosas que dijeron después de ese encuentro que tenía lugar en la residencia oficial del presidente de la Xunta de Galicia. Como ven, un día intensísimo, aunque la buena noticia de la jornada tiene un rostro y tiene un nombre, el de Teresa Romero. La gallega, que se convertía en su día en la primera persona fuera de África que contraía la enfermedad del ébola, que ha conseguido superarla, que hoy recibía el alta en el Hospital Carlos III, en el que ha sido tratada y que en estos momentos se encuentra ya en su casa natal de Becerreá. Ha superado el ébola, se lo decía hace un minuto, aunque no se sabe cómo lo contrajo ni por qué se ha curado. Es muy complicado saber qué es lo que le ha funcionado a nuestra paciente y qué no. Pues seguramente su sistema inmune ha hecho mucha parte. Yo no sé lo que falló, ni siquiera sé si falló algo. Una de las protagonistas sin duda de la jornada, como les decía, Teresa Romero descansa ya en la casa de su madre en la localidad lucense de Becerreá, con un cierto acoso por parte de los medios de comunicación. Tanto ella como su marido han pedido, por favor, un poco de margen para que consiga recuperarse de la pesadilla que ha vivido en las últimas semanas. Vamos a hablar de una de las encuestas más esperadas de los últimos tiempos. Esa encuesta que ya la semana pasada en principio tenía que haber hecho pública el CIS, que finalmente esperábamos para el pasado lunes y que finalmente hemos conocido hoy. Pocas sorpresas con respecto a lo anunciado, aunque muchos detalles que vamos a comentar ya con la ayuda de Uxía Rodríguez. Adelante, Uxía. Pues como decías, es el barómetro más esperado y ha llegado hoy este miércoles. El CIS de octubre ha visto la luz removiendo, como era de esperar, las aguas del bipartidismo en nuestro país. Muchos datos para analizar que tienen en común el avance innegable de Podemos. En mayor o menor medida, eso sí, según hablemos de uno u otro parámetro. Vamos a comenzar por uno de ellos, por el de intención de voto. Aquí los de Pablo Iglesias se sitúan como primera fuerza. Se cuenta en esta intención de voto la primera respuesta espontánea de los encuestados. Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a quién votaría usted? Esa era la pregunta y aquí la campanada, como vemos, la da Podemos con el 17,6% de los apoyos. Como segunda fuerza se situaría, atención, el Partido Socialista, que convence al 14,3% de los encuestados. El Partido Popular pasaría a ocupar el tercer lugar en el Parlamento a 6 puntos de Podemos. Pero vamos a ver ahora cómo quedarían los resultados si hablamos de estimación de voto, es decir, los resultados de esta encuesta una vez ha pasado por lo que se conoce como la cocina del CIS. Porque aquí se mezclan, luego lo explicaremos en profundidad, los resultados de la intención de voto que acabamos de ver con otras respuestas. Así, mediante esos procesos estadísticos, se obtiene el indicador que se suele identificar con el resultado más probable de esas supuestas elecciones. Al hablar de estimación de voto, el que ganaría en esas hipotéticas generales sería el Partido Popular con un 27,5% de los votos, siguiéndole en segundo lugar el PSOE y muy cerca con un 22,5% de los apoyos está Podemos. Pero esos resultados cobran todavía más significado si los comparamos con los del último barómetro del CIS. En tan solo 90 días Podemos ha subido 7 puntos. También el PSOE mejora sus datos. Esta es la primera encuesta con Pedro Sánchez como líder de los socialistas. Frente a ellos, el descenso del Partido Popular. Malos datos también para Izquierda Unida y UPyD. Los primeros pierden hasta la mitad de los apoyos que le otorgaba el CIS en julio. Pero vamos a echar la vista todavía más atrás comparando los datos de hoy con los de las últimas elecciones de 2011, del bipartidismo de entonces con clara mayoría absoluta y casi la mitad de los votos para el PP, al tripartidismo con el que nos encontramos ahora, con los apoyos muy repartidos. Los populares pierden 17 puntos.
Lo que nos hemos quedado sin saber hoy es qué valoración le dan los ciudadanos a Pablo Iglesias. El CIS no lo incluye en la encuesta porque solo pregunta por los líderes de partidos con representación parlamentaria, así que su nota sigue siendo un misterio. No sabemos si lograría una mejor que la que ha obtenido Pedro Sánchez, que irrumpe en este ranking ocupando la segunda posición con un 3,85. Los expertos le llaman a esto el efecto luna de miel, una buena nota que suele coincidir con el estreno. En primer lugar, en el primer puesto, Uxue Barcos, y en el tercero el portavoz de Esquerra, Alfred Bosch. Se cuela en la mitad de la tabla la cara del BNG en el Congreso. Todos suspenden, aunque la nota de Rajoy es una de las más bajas. Saca un 2,31. En su último CIS, Zapatero obtuvo un 2,88. Pero para suspensos, los de los ministros no sube ninguno del 2,9 que los ciudadanos le dan a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Como suele ser habitual en esta encuesta, el peor valorado es José Ignacio Wert, abonado al último puesto. Esta vez, eso sí, Ana Mato le pisa los talones. Ya sabemos qué opinan los ciudadanos de nuestros gobernantes, una opinión que va muy ligada a otra, porque el 82% piensa que la situación económica es mala o muy mala y solo el 1% cree que es buena. La mayor preocupación de los españoles sigue siendo el paro seguido de la corrupción. Son las dos cosas que más quitan el sueño en nuestro país. En tercer lugar, los problemas económicos y en cuarto, los propios políticos. La inquietud por la sanidad también se incrementa en este barómetro. Pues estos son, Fernanda, los principales resultados del CIS, una encuesta que, hay que decir, se realizó en medio del escándalo de las tarjetas Black y de la crisis del ébola, pero antes de las últimas imputaciones de políticos. Bueno, pues datos muy llamativos, muy explícito, muy evidente ese primer gráfico en el que veíamos cómo ha ido evolucionando las preferencias políticas de los españoles, pero decíamos que está en la mesa de hoxe Bieito Santos, portavoz de Gañemos en Vigo, unha persoa que, como decía, ten unha longuísima trayectoria de defensa dos dereitos civis, foi militante de uso, como tal participou moi activamente no conflicto durante anos da empresa Ascon, que protagonizou, por certo, unha das folgas máis longas da historia da democracia, xubilouse, creo, no ano 2004, en estes momentos decide dar un paso cara adiante e converterse en portavoz deso que se chama Gañemos. A primeira pregunta é por que vostede, con esta trayectoria vital, digamos, decide que volve a ser o momento de dar un paso adiante? Bueno, o ser portavoz é algo provisorio, porque tamén rehuimos un pouco os protagonismos e queremos que todo o mundo este a un nivel moi semellante, non? Entonces, noutras ocasións, pois serán outras persoas e, sobre todo, máis xóvenes, porque é moi importante a xuventude que este presente en todo isto, non? Pero me pediron que botara unha man e aquí estamos, con ilusión, con ganas de que realmente todo este deterioro producido no noso país pois teña outro cariz cara ao próximo futuro e que todos estes vaivéns sedimenten o máis rápido posible e traen resultados positivos para todos, non? Que é o peor do que está pasando? Que é o peor de todo? Bueno, eu penso de que xunto co paro e con medidas pouco eficaces no eido familiar para que as familias poidan ter un desenrolo digno, pois a corrupción ven como unha lousa tremenda, non? Encima de toda esta situación. Bueno, pues estamos ao mellor con estas perspectivas políticas, estamos un pouco no comenzo da rexeneración. Vostede, como decía, participou activamente en moitos conflictos. Eu non sei se ten a sensación de que estamos nun momento peor que outros ou semellante a outros. Peor que outros en certa medida, e semellante tamén en canto que vivimos tempos malos noutras ocasións, non? Vivimos tempos nos anos 70, por exemplo, en que os salarios eran realmente unha miseria, de que non había liberdades de todo tipo, bueno, pois agora vivímolo, pero de outra maneira, esa dificultad. Bueno, hai unha certa confusión, o mellor, entre a xente, entre, bueno, todos os movementos con base cidadán que están xurdindo nos últimos meses. Por concretar, que Gañemos?
Bueno, Gañemos nace en Barcelona, un pouco a idea inicial, e hai un programa de mínimos. Identifícase moito con Ada Colau, non? Que xa Ada Colau. sabemos que a candidata, digamos, á alcaldía de Barcelona. Bueno, entonces, os puntos son puntos moi básicos, os 10 puntos, que en cada lugar tendrán que irse enchendo de contidos, de propostas, de aspiracións, e logo que haya detrás xente que con un talante de comprensión mutua, evitando falsos protagonismos, pois podan chegar a acordos e a consensos que favorezan a cidadanía. Que ten que ver Gañemos con Podemos? Bueno, eu penso que hai moito en común. E xa que Podemos non se presenta ás municipais, Gañemos é a marca que vai a figurar en toda España e que leva un pouco as de ganar. E leva a que a cidadanía teña respostas nas súas aspiracións, nos seus desexos. Con que tipo de contactos están establecendo nestes momentos? Vaise configurar unha candidatura única, digamos, en torno a Gañemos, con outros experimentos, digamos, que se están levando a cabo nos últimos tempos? Este é do que se trata. Ter unha chea de contactos, porque isto non é unha suma de siglas, nin de plataformas, senón de persoas, de colectivos sociais que teñen unha experiencia de loita, de presencia nos problemas cidadáns, e que todo eso confluya, que logren formarse candidaturas, listas abertas, de tal maneira que poidan sair as persoas que poidan dar mellor respostas á problemática. En esa liña se está traballando, e parece que as perspectivas son boas. Bueno, hai que sostén que a política é unha actividade complicada, que ten que traballar, digamos, con moitas veces, bueno, pues con formas de entender as cousas diferentes por parte da xente que forma parte da actividade política. O que quero dicir é, hai xente que considera que hai un certo adanismo en movimentos como pode ser o de Gañemos, e que despois, cando chegue a hora de concretar as cousas, de facer política, digamos, van a empezar os problemas. Como se vai organizar un pouco todo o proceso para evitar, bueno, pues os problemas que teñen os políticos para facer política? Eu penso que hai unha conciencia ata certo punto de que é un peligro os personalismos. E o quítate ti, poño meu, quítate ti, bueno, esas cousas. Entonces, a xente está precavida e trátase un pouco de evitar eso, e de que se fagan as cousas con moito consenso e con moita xenerosidade, de que non queira haber personalismos que poidan botar por terra pois toda unha serie de posibilidades. Fala de poucos personalismos, pero hai que sostén tamén que para personalismo de Pablo Iglesias. Sí, aí hai unha contradición clara, e que eu penso que fixeron moita forza nas xuntanzas que tiveron precisamente para limar as perezas e procurar que o dano non fora a maiores no propio grupo. Bueno, estamos falando da situación que ten España como Estado, pero imos baixando un pouco de nivel territorial. Como calificaría, por exemplo, a situación de Vigo, que na que actúa nestes momentos o círculo, non sei como se chama, Gañemos, neste caso? Vigo, non sei se é moi diferente a outras localidades, pero desde logo a xestión non complace. É dicir, hai un espellismo de que as rúas están moi embaldosadas e tal, pero logo houve un derroche de medios. En cambio, o benestar social e as axudas sociais baixaron de 3,5 millóns ou 3,2 a 2 millóns, entón se está notando en todas partes, e hai un descontento moi grande. Eso vai pasar factura aos dirixentes actuais, e de feito as indicacións que se daban, pois hai unha baixada tremenda tanto no PP como no PSOE, e Podemos pois ascende frente aos outros que terían 8, 9, 7, 8 concelleiros. Podemos podía ter 4 ou 5,
bueno, BNG sería igual e tal, pero entonces aí Podemos encontrará un terreo propicio para desenvolver a súa función. Como non se vai presentar, pensamos que gañemos, é o herdeiro de ese voto que chamamos útil e necesario para a cidadanía de Vigo. Que pensa vostede do actual presidente do goberno, de Mariano Rajoy? Penso que está nunha situación moi delicada, moi difícil, moi difícil. A calificación que lle dan é realmente penosa, é penosa. O papel non é fácil, eu comprendo que non é fácil porque é unha marexada impresionante e non sabría decir como vai sair de aí, non? Moitos falan de que ao mellor se impón unhas eleccións anticipadas, unha dimisión. As salidas son imprevisibles. Gustaría que dimitira Rajoy? Bueno, eu hasta aí xa non chego, non sabría... Moita xente o pide, desde logo, non? Falaba de Rajoy, que pensa de Feijóo? De Alberto Núñez Feijóo? Eu teño mellor imaxe de Feijóo. Penso que é unha persoa máis aberta, máis creativa, máis reflexiva no sentido de que se adapta máis á problemática e ás persoas, máis negociador. E Abel Caballero? Abel Caballero teño unha impresión bastante pobre, bastante negativa, non? Non sabe escoitar a amplitude da cidadanía e dos movimentos sociais da cidade. Bueno, dende o Partido Popular, sobre todo, para interpretar o que está acontecendo con todo o fenómeno de Podemos, estáse apelando moito ao medo, advertindo a xente do que pode acontecer se Podemos chega a gobernar algún día este país. Vostede cree que hai motivos para o medo como consecuencia do que están propoñendo dende Podemos e dende Gañemos? Cando me falan dese medo, eu digo que non. Vivimos nun primeiro mundo. E son conscientes deso a xente que está máis presente en Podemos e que van a tratar un pouco de dialogar, de negociar e de estar nunha tesitura positiva e non extremista como pensan algúns, porque son amigos de Cuba, son amigos de Venezuela, pois que parece que xa van a ser uns revolucionarios, non pagar a deuda, dinse cousas que non teñen base, nin deben tela, claro. Cal é o primeiro punto do programa electoral, digamos, de Gañemos? O primeiro punto é fixarse na situación de falta de traballo, na situación de condicións dignas para a vida familiar. Paro generalizado, paro juvenil, entonces aí hai que facer un traballo e unha opción cada un na medida que lle corresponda, nun concello, pois a nivel de concello. Pero por concretar, cousas, medidas concretas que habería que poñer en marcha para... Bueno, en eso non está desarrollado aínda o programa, non? Simplemente están un pouco os puntos xerais e logo, pois, aí habría que ir poñendo medidas concretas, sí. Bueno, vamos a seguir falando con o noso invitado desta noite, pero imos ir botando máis argumentos encima da mesa. Decíamos que esta enquisa do CIS era unha das máis esperadas dos últimos tempos. Había unha alerta evidente dende os partidos mayoritarios, falouse de que levaban cociñando os resultados dende facía varios días e precisamente ímonos quedar con este concepto da cociña. Hai uns días o responsable de sondaxe xa nos decía aquí no programa Vía V que o término cociña non é un término necesariamente despectivo dende o punto de vista da ciencia demoscópica. Así que vamos a ver exactamente en que consiste isto de cociñar, en concreto esta enquisa do CIS. Puede parecer sencillo, se formula una pregunta que el entrevistado responde. Se suman todas las respuestas de la muestra y la encuesta está lista. Sin embargo, los sondeos de opinión van más allá. Es lo que se llama la cocina de estos barómetros, para muchos sinónimo de manipulación, aunque no debería ser así si el plato está bien hecho. Tenemos por un lado las cifras brutas, sin interpretar. El ingrediente principal es esta pregunta: ¿qué partido votaría usted de celebrarse elecciones? El resultado es la intención de voto directa.
Galicia, donde Podemos ha salido ganando con un 17,6%. Esto es lo que los encuestados han respondido, pero es lo que van a votar. Sondeos anteriores nos muestran que no tiene por qué ser así, como este previo a las elecciones europeas. El PP y el PSOE empatarían con un 14% de los votos si los entrevistados hicieran realmente en las urnas lo que dijeron por teléfono. No fue así, el PP ganó con el 26% de los votos y Podemos pasó de un exiguo 0,8 a un 8%. Muchos mienten, otros cambian de opinión o se autoengañan. ¿Cómo se puede hacer entonces? Es aquí cuando se encienden los hornos de la cocina y los analistas del CIS se ponen manos a la masa. Aplican sus recetas, la simpatía es una. Preguntan sobre la afinidad política. El recuerdo también es importante. ¿Qué partido votaron en los pasados comicios? Participación. Van a votar normalmente. Carro ganador. Se dejarán llevar por el partido favorito en este momento. En función de lo que respondan, se comparan estos resultados con los de la primera pregunta, la de intención de voto, y hacen una baremación muy útil sobre todo con aquellos que se mostraron indecisos o dijeron que votarían en blanco o que no votarían. Una vez aplicados todos estos ingredientes, tenemos la estimación de voto, la que ha relegado a Podemos del primer puesto del CIS en intención real al tercero por detrás del PP y del PSOE. Una cocina que no ha pasado desapercibida en las redes sociales, llenas de críticas sobre este plato final. De lo buenas y precisas que sean estas recetas, depende que la comida sea fiel o adultere la intención de la muestra. Bueno, efectivamente, mucha ironía en torno a la cocina, la que hoy se ha podido leer en las redes sociales. Bueno, vamos a ampliar la mesa ya, Manuel. ¿Estamos ante un nuevo tiempo? Sí, sin ninguna dúbida, non? Eu creo que ese novo tempo é que o modelo do bipartidismo rotatorio que gobernaba ben o Partido Popular ou ben o Partido Socialista le matou. Eu creo que está ben para os debates, non? Pero é irrelevante, é un punto arriba, un punto abaixo, non? Se hai tres forzas políticas que teñen entre o 22 e o 27%, pode pasar calquer cousa. Pode pasar calquer cousa e, ademais, é indiferente, dá igual, non? Dá igual que o PP teña 26, que 27, que 24, porque en ninguna, este é o elemento clave, ninguna destas forzas políticas pode construir unha maioría de goberno. Esa lógica binaria, o Partido Popular ou o Partido Socialista conformando o goberno, rachou. E agora entramos dentro dunha lógica moito máis complicada. En termos matemáticos se chama combinacións de tres elementos tomados de dos en dous. Porque só, isto é un elemento clave, só co acordo de dous dos tres é posible construir unha maioría parlamentaria en España. E, polo tanto, ou hai un goberno de gran coalición, PP, PSOE, ou Podemos, si quere gobernar, ten que chegar a un acordo, espero eu, co Partido Socialista, non? E iso introduce unha lógica diferente. Primeiro, claramente un xogo moito máis aberto, porque nas noites electorais o único elemento era quen gaña, ese goberno. Pero o PSOE casta para Podemos, quero dicir que aí van ter que tomar unha serie de decisións que o mellor contradicen o discurso que os están colocando. Claro, es que se introduce un discurso complexo. Nas anteriores eleccións, nas 9 legislaturas, non sei cantas vamos, 7 ou 8 legislaturas, o partido que tiña a maioría de diputados gobernou sempre, e non había debate. O rei nomeaba o seu candidato e construía o goberno. Ora eso se rematou, porque o día seguinte das eleccións empeza a parte interesante do proceso, porque o Podemos chega con un acordo co Partido Socialista ou non gobernará. O Partido Socialista terá que chegar a un acordo co Partido Popular ou con Podemos ou non gobernará. Porque tampouco chega cos outros, quero dicir. Porque non chega con ningún. Quero dicir, as opcións, eu creo que as opcións lóxicas, fora das matemáticas, serían ou un goberno de gran coalición, que o Partido Popular e o Partido Socialista, copiando o modelo alemán, construyan unha maioría de goberno, ou que si Podemos de verdad quere chegar ao goberno e mudar as cousas, ten que chegar a un acordo co Partido Socialista, porque eu espero que non se lle ocurra tantear esa posibilidade aritmética, pero non política,
que sería checar un acordo. Bueno, estamos hablando de una foto fija de qué haría la gente en este momento si hubiera elecciones generales. Y todos sabemos que queda un tiempito todavía para esas elecciones legislativas que no serán hasta finales, por lo menos, del año próximo, si se cumple estrictamente el calendario en función de cuándo se celebraron las anteriores. Hay por el medio otras elecciones, que son las elecciones municipales y autonómicas en buena parte de las comunidades autónomas españolas, así que hay que aventurar qué puede seguir pasando con el fenómeno Podemos. Aquí va la pregunta, Julio, ¿pronosticáis que esto siga engordando o que pinche? Porque este escenario que analizaba Manuel tiene que ver con que, bueno, ese tripartidismo se consolide y que llegue así a la convocatoria de elecciones generales, pero puede suceder que ese tripartidismo vaya modificándose con el paso de los meses. Tú decías que Podemos ha venido para quedarse. ¿Está alcanzando su techo o no? Hombre, yo creo que es muy probable que continúe subiendo, ¿no? Es decir, que se ponga incluso por encima del propio Partido Socialista, con un Partido Socialista más a la baja. O sea, ¿te fías más de la previa de la cocina que de la cocina? Sí, yo creo que, hombre, supongo que la cocina estará magníficamente bien hecha, no tengo ninguna duda. Ahora, a mí me da la sensación de que infravalora el peso de Podemos. Pasa que estamos ante una situación una situación completamente nueva. Hombre, yo por lo que le tengo escuchado a este hombre, ¿no? A Iglesias, a Pablo Iglesias, a mí me da la sensación de que ellos están, lo cual también sería bastante lógico, están intentando lograr la mayoría absoluta para poder gobernar desde ahí. ¿Y tú crees que ese escenario es posible? No, yo creo que no es posible. Por lo menos en esta primera vuelta, es decir, yo creo que, hombre, tiene que llover mucho durante el año que falta, o sea, vamos a ver muy pocas dimisiones. ¿La situación económica los va a ayudar? Quiero decir, ¿se va a complicar la situación económica? Hombre, yo creo que cabría esa posibilidad, en la medida, y es un escenario, digamos, bastante probable, que la mejora económica se ralentice o que incluso, digamos, entremos en una fase de tercera recesión, y entonces ahí el Partido Popular tendría muchos problemas, por ejemplo, a la altura de un año, en septiembre, agosto, septiembre, octubre del año que viene, mismo antes de las elecciones, en el caso de que no se adelanten, que se está barajando esa posibilidad también, hacerlas coincidir con las municipales. Bueno, parece que está descartado esto. Bueno, ya aquí descartado sí, también. Es decir, a mí, y en un contexto de, hombre, ya no digo de la tercera recesión, que eso sería catastrófico para el PP, pero bueno, para el PP y para todos los demás. Y para todos los demás. Es decir, alegrarse de estas cosas suele ser un cuchillo de doble filo, ¿no? Claro. Es decir, a mí me da la impresión de que en un escenario de ese tipo, con la tasa de paro subiendo, por ejemplo, que ir a un proceso electoral... político. Ahora, lo que sí quiero decir es que lo que es el juego de Podemos es el sacar mayores luta que no la va a sacar. Y entonces ahí el propio Podemos se mete en un lío. Bueno, vamos a ver reacciones que se han producido en las últimas horas, una vez que ya se oficializó los resultados de esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicos. Escuchen bien lo que va diciendo cada uno de los actores políticos en relación con estos resultados. Podemos entra en tromba en el CIS y eso le escuece al PP, también al PSOE. Uno se aplica en la elección. Que la ciudadanía quiere un cambio con seguridad. Y limpieza y cambio con seguridad, hoy en España solamente lo puede ofrecer el Partido Socialista. Otros quitan importancia a la encuesta. Los españoles votamos en función de la estabilidad que nos dan los gobiernos y no nos sometemos a experimentos, ¿no? Puedes hacer un experimento con gaseosa. ¿Cuál es la gaseosa? Dice, responder a una encuesta. Los partidos hemos de tomar nota de estas tendencias, pero que las encuestas no dejan de ser como el perfume, que solo hay que olerlo, ¿no? Pues a algunos el CIS les huele a muerto. Dan el bipartidismo por finiquitado. A ese bipartidismo que tanto daño le ha hecho a España y que hoy, afortunadamente, se ha muerto. Y Podemos, ajeno al subidón, no nos parece relevante. Yo creo que estamos en un momento en donde lo realmente relevante es qué le pasa a este pueblo, qué pasa con la sanidad, con la educación. Y a lo suyo. El Partido Socialista insiste en que es diferente del Partido Popular, pero lo que vemos es que últimamente los detienen juntos. Y si la encuesta te hunde, Izquierda Unida se busca un flotador. Es necesario que Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas sociales y fuerzas políticas de valores y principios de izquierda se unan. Veremos si Podemos está por la labor.
Alberto Garzón, hablar en último lugar, y comentábamos al principio que el susto morrocotudo que en estos momentos tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista probablemente es compartido de alguna manera también por Izquierda Unida, que no ha sabido canalizar pues ese descontento que evidentemente ha anidado en la sociedad española, Domingos. Sí, e precisamente por eso, non? Porque cambiaron digamos, o marco do debate, é dicir, os partidos tradicionais, entendendo por utilizar a nomenclatura de Podemos, non? Os partidos do réximen do 78 entenden o xogo político dunha forma e Podemos fai un xogo político completamente distinto, non? Enfrentando a toda unha cidadanía pois, contra unha élite. É algo que está, ademais, moi pensado, non é un invento deles, non? Ten os seus teóricos, como é dicir, son, digamos, o grupo ese da pequena élite, por decirlo así, de Podemos, o Errejón, Iglesias e Monedero que víamos aí, pois son todos eles politólogos e, ademais, discípulos políticos de Ernesto Laclau, non? Falecido moi recentemente, que precisamente foi un pouco que reciclou todo o concepto do populismo para aplicalo á política, non? E para, bueno, de alguna forma, crear todo este discurso tan novedoso que está causando sensación e deixando descolocadas a todas as demais forzas, non? Ahora, dito isto, queda un ano para unhas eleccións xerais, non? E un ano en política, e ademais neste tempo político, un ano é un mundo. Un ano é, por poñer só un exemplo, hai só un ano non existía Podemos. Non, exactamente, hai só un ano non existía Podemos e hai só un ano pois estábamos falando aquí mesmo en Galicia de que a segunda forza política era AGE. Hoxe en día, posiblemente, se fai esa enquisa, AGE estará loitando mellor polo quinto posto ou como moito polo cuarto. Entón, quero dicir, as cousas cambian, poden cambiar tamén moi rápido, e antes das eleccións xerais hai unhas municipais e autonómicas, non en Galicia, pero sí, e esas autonómicas eu penso que teñen moita importancia porque van a obligar a Podemos de alguna forma a tomar decisións e a romper esa virxinidade da que disfruta esa virxinidade, é dicir, porque sí, vale, poden xogar o escapismo e todo isto nas municipais, non? Pero nunhas autonómicas, ao mellor, en Extremadura hai que decidir se goberna a dereita ou se goberna a esquerda, non? Esquerda Unida tuvo problemas tamén con isto, non? É dicir, en Andalucía decideu que gobernara o PSOE, en Extremadura decideu que gobernara o PP. Entonces as decisións van a ter consecuencias e, por tanto, posiblemente a xerais chegue Podemos con algún tipo de lastres derivados desas autonómicas e municipais. Domingos Vieito Santos falaba dunha das palabras que tamén se aplica ao fenómeno Podemos e todos os demais movimentos semellantes, digamos que é populismo. Que ten de populismo? Gañemos ou Podemos? Ten ou pode ter. Que non é o mesmo. A mí me parece que hai un populismo que é aproveitar a situación que é complexa de descrédito dos partidos tradicionais e veñen con moita xuventude, con moita proposta, recollendo un traballo previo moi importante, o 15M, plataformas, etc. Pero pode haber un populismo de que eso ten que decantar. Eu penso de que o que temos que desexar todos é que esa decantación sexa o máis natural posible e non traumática, non? Jorge, son populistas? Sí, de momento para mí son muy populistas. O sea, yo creo, decía antes cuando nos pedías un titular, que Podemos es fruto de, no de una gestión desde dentro, sino de un rebote monumental con relación a la situación actual por parte de la sociedad, ¿no? Acelerado quizás también o incrementado por el sistema mediático. Entonces, desde mi punto de vista, el gran problema con el cual nos encontramos es, por un lado, la casta. Es verdad lo de la casta, y está muy bien elegido el nombre. ¿Por qué? Porque yo, desde mi punto de vista y con mi edad, todo partido político que hay hoy en España, he dicho todos, derecha, izquierda, centro, etcétera, son
dictaduras de un corpúsculo que domina el partido. Lo demás es un sistema borreguil. Lo mismo digo de las organizaciones sindicales y patronales, que ha sido precisamente todo esto el sistema que ha permitido una enorme corrupción, una enorme corrupción. Por tanto, el descrédito de las instituciones es total. Y para mí no hay la más mínima sensación de reconducirlo por parte de los partidos, ni tampoco de los sindicatos, porque los dos dirigentes, salvo uno que pidió perdón, pero nada más, porque pedir perdón, como dicen por ahí, no sirve para nada, ¿no? Segundo, yo veo a Pablo Iglesias como un hombre que controla muy bien la escena, lo veo un buen actor, y Monedero, por ejemplo, es su alter ego. Es el Alfonso Guerra de Podemos. Exactamente, es el Alfonso Guerra de Podemos, pero mucho más demagogo que Alfonso Guerra. Mucho más inteligente Alfonso Guerra, sin comparación. Por otra parte, yo quería añadir que la formación que esta gente tiene y la experiencia es exclusivamente teórica, porque prefiero no pensar que su práctica es el asesoramiento que hayan hecho en otras latitudes, que no voy a entrar por ahí, ¿eh? Pero desde luego yo eso no lo veo como experiencia, y si lo es, entonces es muy mala experiencia, ¿no? Luego, veo un riesgo muy importante en ese populismo. ¿Por qué lo veo? Porque de momento ha creado un rebote, pero a mí cuando la gente, y esto lo he aplicado en mi experiencia, tanto profesional en la empresa como en la universidad, muchos años, ¿no? Cuando yo veo que la gente teoriza, eso es un riesgo enorme, porque lo que hay que plantear es, y eso cuesta mucho trabajo, es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer en cosas concretas, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, con qué hay que hacerlo, ¿eh? Y todo eso es donde nos vemos las caras todo el mundo, ¿no? Y dicho esto, yo no veo por parte de Podemos, de momento, ninguna propuesta concreta, y por supuesto yo estoy convencido de que han decidido no concurrir a las municipales porque es demasiado tiempo, hasta las generales, y entonces se vería hasta dónde, porque todas las cosas, y en esto al amigo Vieito se lo digo con todo cariño, Vieito, Gañemos ou calquera outra, para min son movimentos encomiables, e desde logo a tua presencia aquí para min é unha sorpresa, pero é un testimonio fundamental do que fixeches e do que faz. De todos os xeitos, a mí me parece que o que se pode facer en Gañemos, cuidadiño cas marcas, porque a mí me parece que efectivamente fuches moi prudente cando antes contestaches alguna pregunta sobre a situación actual en Vigo, etc. Pero é que temos un sistema neste momento moi corrompido, e entón non vale tampouco a decisión por asamblea, non vale tampouco. Fan falla xente con preparación e con capacidade, e desde logo neste momento a miña experiencia é os líderes políticos e os candidatos a ser líderes políticos non queren xente formada e seria xunto a eles. Pero en Podemos tamén? Desde agora, de momento, non se sabe. Collen aquel que lle convén, porque me falta Manuel todavía, pero dejadme que completemos un poco más asuntos que tienen que ver con la encuesta del CIS, que es un trabajo largo, completo, sofisticado, que incluye muchas cosas que van a ser objeto de debate seguro a partir de ahora en los próximos días. Pero hay curiosidades, algunas cosas muy llamativas que también queríamos compartir con ustedes, y que lo vamos a hacer con la ayuda de Pablo Carballo. Adelante, Pablo. Sí, es que del CIS solemos quedarnos con los grandes titulares, que son los que estamos debatiendo, sobre todo cuando son llamativos, como los de hoy, pero hay otros que pasan más inadvertidos. Por ejemplo, sabemos que más del 82% de los españoles creen que la situación de la economía es mala o muy mala, pero ¿cuántos creen que es muy buena? La respuesta es 0. Nadie en esta encuesta del CIS. Otra cuestión, la ubicación ideológica de los partidos. Los hay que se hacen un pequeño lío. Por ejemplo, hay 29 personas encuestadas que consideran que el PP es un partido de extrema izquierda, un 1,2% de la población. Curiosamente, los mismos que califican al PSOE como partido de extrema derecha. ¿Y qué pasa con la memoria? Porque a veces falla. La encuesta recoge, por ejemplo, una sencilla cuestión. ¿Recuerda usted a quién votó en las últimas elecciones generales? El 28% de los encuestados por el CIS dice recordar que votó al Partido Popular, pero al PP lo votaron el 44,6% de los electores.
Es decir, que una gran parte ha preferido olvidarlo o no recordarlo para esta encuesta del CIS. Y vamos a acabar con el conocimiento, porque solemos ver la valoración y aquellos que son más conocidos. Pero, ¿y el que menos? ¿A quién nos sitúan los españoles en política? Bueno, la respuesta es Aitor Esteban, el portavoz del PNV. Solo 125 de los casi 2.500 encuestados saben quién es. O lo que es lo mismo, Fernanda, no lo conoce más del 88% de los preguntados. En fin, muy llamativo. Hay esto que se llama, y no quiero ofender a nadie, voto vergonzante, que probablemente en estos momentos esté relacionado con los dos grandes partidos, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, gente que, como decía Pablo, ha votado al Partido Popular en las anteriores elecciones y que, como decía Pablo, lo ha olvidado o ha preferido olvidarlo. O sea que, como decía, apuntaba Manuel, claro, la cocina en parte tiene que ver con esto, con, bueno, pues interpretar esta forma, esta tendencia a mentir que tenemos las personas, incluso cuando se nos pregunta por actos que acabamos de realizar hace no tanto tiempo. Manuel. Este voto arrepentido es algo del tipo no debería haberlo hecho. Claro, bueno, pero después eso significaría que reconocías el voto anterior, pero es gente que ni siquiera reconoce que haya votado al Partido Popular, ¿no? Evidentemente hay una censura, ¿no? Es algo molesto a la propia conciencia. Entonces, no lo recuerdo. No ha sucedido. No ha sucedido, ¿no? Vamos a ver, una cuestión primero sobre la metodología. A mí me parece que efectivamente todas las encuestas de este tipo se cocinan. La cuestión de manipulación o no manipulación, yo creo que no tiene tanto que ver con la cocina, sino con que no se digan los criterios que se utilizan para cocinar. Eso es lo que abre la vía a una posible manipulación. Y el CIS no declara qué criterios utiliza en la cocina. Es decir, no declara los ingredientes. Mientras que en otro tipo de encuestas sí se dice... No, porque si no saldrían resultados idénticos en todas las encuestas y los resultados, claro. No, en algunas... Es la fórmula de la Coca-Cola. Exactamente. No, pero en algunas sí se declara. En algunos institutos se declara el universo y la muestra, pero los ingredientes que van. Bueno, lo veremos. En cualquier caso, si tú no dices qué criterios utilizas, evidentemente la manipulación siempre es posible. En cualquier caso, me parece que establecer una predicción de voto a un año vista, teniendo en cuenta la enorme variabilidad que las encuestas están reflejando, es totalmente aventurado. Claro, lo que pasa es que lo interesante no es ver lo que va a suceder, sino ver la foto fija del momento, ¿no? Sí, que no deja de tener su importancia. Y la foto fija... El estado de ánimo actual de los españoles, ¿no? Sí, y la foto fija del momento, yo creo que es que, para empezar, no es seguro que en este caso la intención de voto, directa de voto, no sea más fiable que el cocinado. No es para nada seguro. Otra cuestión es que me parece que Podemos todavía no se sabe cuál es el techo. Y otra cuestión es que me parece que puede haber también un cambio a la inversa. Mi pregunta es, si mucha gente que expresa ahora su cabreo, su malestar a través de su intención de voto a Podemos, realmente le votaría si pensara que puede ser la opción mayoritaria. Porque ese efecto creo que también puede producirse... ¿El voto con las tripas o el voto con la cabeza? A la inversa. Y simplemente respecto a esta cuestión de posibles coaliciones, el PSOE ya le ha hecho un guiño, Pedro Sánchez ya le ha hecho un guiño a Podemos. Te escucho enseguida, Manuel, pero déjame que introduzcamos un argumento nuevo que tiene que ver con cómo está desplegando, digamos, su estructura y su infraestructura Podemos. Sabemos que está organizado a través de los denominados círculos, sabemos que existe, digamos, una ejecutiva, lo más parecido a una ejecutiva, que Pablo Iglesias va a ser el equivalente al secretario general. Algunas cosas vamos sabiendo y hemos sabido también en las últimas horas que hay un intento de crear un sindicato que emane de lo que es Podemos. Pablo Carballo. Sí, ha sido un grupo de simpatizantes del partido de Pablo Iglesias el que ha registrado el nombre de este sindicato, Somos, que ya guarda cierto paralelismo en la nomenclatura con Podemos. De hecho, nace de Plaza Podemos, que es una de las herramientas de las que se ha valido el partido de Pablo Iglesias para fomentar su participación a través de Internet. Ahí surgió la propuesta de crear un nuevo modelo sindical después de considerar que las grandes centrales están también salpicadas por la corrupción y calificarlas como parte de la casta. El sindicato se ha registrado el pasado viernes. Dice que no tiene una
ideología de base, que su intención es ser completamente independiente, incluso de Podemos, que ya ha negado también ese vínculo orgánico y está abierto a la negociación con la patronal. Defienden un modelo con toma de decisiones asamblearias, la elección de sus cargos en listas abiertas, la autofinanciación y la renuncia a los liberados, y también, Fernanda, la renuncia a las subvenciones públicas. Bueno, Manuel, pues esto te toca a ti muy de cerca. Somos el sindicato de Podemos. Sí, eu creo que é unha estupidez da que non forma parte Pablo Iglesias, porque tío decías, o complexo da adanismo. Eu vexo a Podemos constituir asociacións de veciños, vexo a Podemos constituir asociacións de nais e de pais, vexo a Podemos constituir grupos ecologistas, vexo a Podemos constituir ONGs, porque antes de que Podemos, aquí non hubo xente, non hai xente que loite, está organizada, etc. Creo que é unha estupidez da que a dirección de Podemos non ten nada que ver. Eu queria decir varias cousas. Primeiro, que hai eleccións dentro de 5 meses, non dentro de un ano. De todos xeitos, perdona que te interrumpa nada máis. Sabemos o que pasou con Podemos, Quero dicir que imos guardar esta intervención a ver que acontece con respecto a Somos dentro duns meses. Creo que eso non ten, en fin, ninguna virtualidade, porque creo que a dirección de Podemos non ten nada que ver, non ten nada que ver con esta operación. Hai eleccións en 5 meses, non en un ano. Eleccións, pero non xerais. Sí, pero isto é o que a xente votaría. Lle dá bastante parecido votar unhas autonómicas que unhas xerais, na miña opinión. A ver se presenta Podemos. Claro. Sí, no, pero vamos a ver, Podemos se presenta nestas eleccións. Se presenta nas autonómicas. Non, e nas municipais. Non. Como marca non. Como marca non, pero Podemos... Claro. Que isto é un elemento moi importante porque decía Víctor. Vai a ver... Bueno, eles recoñecen porque non están preparados, dixeron. Vamos a ver, vai a ver... E lo estaba para Europa. Vai a haber candidaturas de Unidade Popular en todas as grandes cidades do país, en as vilas, e vai a haber dirixentes de Podemos man a man, con os de ECU, cos de Izquierda Unida, cos de Guayén, etc., constituyendo candidaturas de unidade. Sí, pero, por exemplo, con respecto a Esquerda Unida, que te afecta tamén directamente, ti, como valoras os movimentos que está facendo Esquerda Unida? Eso, quería decir eso, pero primeiro que decir unha cuestión para que non haxa dúbidas. Podemos ser un partido político, que está registrado, está inscrito, porque se fala dos ciudadanos. Podemos ser un partido político que está inscrito no rexistro de partidos do Ministerio do Interior. Partido político, con promotores. E ademais va ter un secretario xeral. Eu creo que Podemos ten un enorme mérito en ser capaz de trasladar o cabreo xeneralizado da sociedade, que non foi quen de facelo Esquerda Unida, aquí hague sí, pero Izquierda Unida no Estado non. Podemos tuvo unha enorme brillantez en eso, en adaptar unha linguaxe para eso. Por que Podemos e Izquierda Unida non? Eu creo que ten que ver cos serlos de Izquierda Unida. Eu creo que o candidato que elixiron para as eleccións europeas era un mal candidato que representaba, en fin, bellas imágenes. Podemos aparece como unha forza nova, fai un discurso populista, de discurso directo contra as institucións, contra os partidos, etc., que cala en unha parte importante da poboación. Antes de contestar a pregunta de Esquerda Unida, quería rebatir o que decía Domingos. Na sondase Podemos di que é transversal e di que se sitúa no centro do taboeiro do asedrez, pero na sondase do CIS os cidadáns opinan que Podemos está na extrema esquerda. Ocupa o mismo espacio, non, eso non un 1%, non, ocupa o mismo espacio ideolóxico, que esta é a clave, que Izquierda Unida. Podemos e Izquierda Unida están situados, na opinión dos cidadáns, na mesma posición. Sí, pero tamén as enquisas revelan que hai unha porcentaxe de entorno superior ao 10% de votantes do Partido Popular que sí que compran o discurso de Podemos e non comprarían nunca o de Esquerda Unida. Pero digo que a opinión que ten os cidadáns é que Podemos e Izquierda Unida comparten o espacio ideolóxico. E iso fala, digamos, isto sirve para entrar na pregunta que ti dis. Eu creo que Podemos ha fagocitado, ha secado o estanque, a auga donde vivía, donde nadaba Izquierda Unida. Izquierda Unida ten un enorme... Pois que frágil era a Esquerda Unida, Bueno, sí. Pero Izquierda Unida ten un enorme problema, porque se Podemos se convirte de verdad no representante das ganas de loitar e de transformar o país, e, por lo tanto, acada un 20 ou 25% dos votos, e Esquerda Unida se queda co 4, co 3, que digas encostas, nas sondaxes volve os niveis que tiña, en fin, no Parlamento con 2 ou 3 diputados,
Izquierda Unida non vai ser capaz de aguantar esa presión, ¿no? Y en Izquierda Unida hai dos movimientos, claramente. Sí. Hai un movimiento a favor de negociar xa con Podemos, ¿no? Negociar xa, buscando a integración, a unidade, un proxecto común, compartilo. E hai unha posición, digamos que encabeza máis Cayo Lara, que a idea que ten é de manter as esencias, a tradición, a cultura do Partido Comunista, de Izquierda Unida, da Izquierda Organizada. E eu creo que vai haber unha pulsión dentro da propia Esquerda Unida, pero ti como bello militante comunista, bueno, como procesas? Falabas dos erros que ten cometido Izquierda Unida nestes últimos anos, pero eu tamén plantexaba a debilidade da propia Esquerda Unida que en 9 meses acaba sendo fagocitada por un experimento como de Podemos, que pouca base tiña Izquierda Unida. Sí, bueno, ten a base que ten, esa é a realidade, que esos son dous elementos distintos. O Partido Comunista de España, que foi a organización que loitou contra a dictadura de Franco, na que tiña centos de miles de militantes e que estaba organizado en todo o país, no ano 79, pero no ano 82 foi barrido por un partido que non existía, que era o Partido Socialista, que estaba en París e que xestionou os cartos de Willy Brandt de Estados Unidos e arrasou ao partido máis organizado, con máis cadros, con máis implantación, con dirixentes históricos, con xente que deixou a súa vida loitando pola democracia. E unhos novos, este Guerra e este Felipe, o Isidoro que se chamaba, que nunca pisaron nada, que eran virtuais, foron quen de arrasalos. Esa é a realidade, e esa é a realidade que ten que ver non só ca base electoral, militante, organizativa que ten os cidadáns, sino con procesos mediáticos que se escapan a... A ver, interesante aportación. A clave é a palabra tradición. O problema é a palabra tradición. Son malos tempos para a tradición. Eu podo coincidir, mesmo identificarme bastante contigo nese discurso que acabas de facer, pero hai unha ruptura ca tradición. Bueno, esos ejes que han variado, que decía, apuntaba antes Domingos, ¿no? E esa tradición é a tradición do nome do pai. E a época do pai morreu. Estou de acordo con eso. Vamos a introducir, os escucho enseguida, pero un vídeo de estas últimas horas que acaba de poner en circulación a través de esas nuevas plataformas que nos acompañan desde que el mundo se ha vuelto digital y que Podemos utiliza de una forma magistral. Son muy buenos utilizando las redes sociales, internet, los canales de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy mismo, coincidiendo con esta encuesta del CIS, Pablo Iglesias ha puesto voz a un vídeo en el que se suceden las tropelías cometidas por diferentes partidos políticos y representantes de esos partidos en los últimos tiempos para decir, ojo, que van a caer todos. Según las fuentes, el objetivo era el lucro personal. La corrupción es una pandemia que ha carcomido nuestra democracia y se ha convertido en una forma de gobierno. La foto de la corrupción es la metáfora de un régimen político en descomposición. Ya no se trata de una u otra rama, es el árbol entero el que está podrido. No se ponga nervioso, señor Pujol, quédese tranquilo, que como usted van a caer todos. Caray, Julio, ¿no? Van a caer todos. Bueno, mira, vamos a ver, yo voy es decir, yo no me identifico con Podemos. ¿No te conmueve este eslogan? Hombre, estaba al caer, ¿no? Esto estaba al caer. Que decía, mira, yo no me identifico con Podemos, ni... Yo creo que incluso es una cuestión incluso de estética, ¿no? Por la coleta, dices. Sí, por la coleta y por más cosas. Bueno, ahora yo creo, digamos, que hay algo enormemente importante, que los tíos aprendieron de la CLAU e incluso, digamos, de autores anteriores, que es contestar a una pregunta. Es decir, si yo me traigo a mi abuelo, por ejemplo, y lo meto en un aula, él me dice, esto es un aula. Si lo llevo a una iglesia, me dice, esto es una iglesia. Bueno, está el altar al revés, pero bueno, se lo llevo a un mitin político, me dice, esto es un mitin que aquel quiere los votos de los que están abajo.
ahora lo llevo, por ejemplo, a un quirófano y no sabe dónde está. Sí, pero una cosa que te voy a recordar, una cosa que te voy a recordar, perdona. Cuando estamos hablando del 15M, aquellos, cuánto ha llovido, los líderes entonces, los que empezaron a movilizar las conciencias de la gente mayoritariamente joven que entonces empezó a ocupar las plazas aquí en España, eran dos personas que no eran unos niños precisamente. ¿Recordáis? A Stefan Hessel, que escribió aquel opúsculo que se llamaba Indignaos, y Ramón San Pedro y José Luis San Pedro aquí en España. No estamos hablando de personas de 20 años, estamos hablando de tu abuelo, exactamente. Y sin embargo ellos fueron capaces de darse cuenta en aquel momento inicial de todo este fenómeno que ha desembocado en Podemos, que algo estaba pasando, y no solamente de eso, sino de construir un discurso que la gente joven compró desde el primer momento, ¿no? Y eran tus abuelos. Bueno, hombre, había que discutir ahí, ¿no? O sea, Hessel... bueno, un ex militante comunista en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tradición. O sea, de la tradición. Es decir, yo creo que en cierta medida son la parte de los viejos que se incorpora o que participa de los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, pues es el caso, por ejemplo, vamos, y lo voy a decir con toda claridad, de José Luis San Pedro y de un discípulo suyo, que a su vez es mi maestro académico, que es José Manuel Beiras. Es decir, somos todos la misma... Bueno, Beiras también estaría en esa tríada, digamos, ¿no? Es decir, sería eso. Ahora, bueno, aquí lo que ha pasado, digamos, ante lo que se revela Podemos, y una parte importante de la ciudadanía, es a lo que ha pasado aquí. Es decir, aquí, digamos, lo que era la voluntad popular fue secuestrada por los partidos políticos que se supone que interpretan la voluntad popular. Y después, dentro de los partidos políticos, hay una cúpula, una casta, que secuestra la voluntad del partido y la gestiona a su gusto. Y entonces, digamos, otra cosa que tiene Podemos también, y acabo ahora mismo, que es enormemente importante, es, o sea, aquí iba antes lo de la Iglesia y el quirófano, es a manejar en el siglo XXI, manejar la política con lo que con lo que la ciencia aporta a la política. Estos son profes fundamentalmente. Es decir, ahí hay un desarrollo tecnológico dentro de lo que es el conocimiento del comportamiento electoral que tienen los ciudadanos, que los partidos clásicos han permanecido ajeno a todo eso, y que lo están aplicando, y entre ellos la utilización en su propio interés de las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer una pausa de publicidad. Esto no significa que los partidos, entre comillas, convencionales no tengan analistas sesudos que se dedican fundamentalmente a ver cómo van los movimientos sociales. Hablamos antes de ese gurú del Partido Popular, Pedro Arriola, que decía la famosa frase de los frikis justo después de las elecciones europeas, y vamos a repasar parte de la munición que el sistema le está proporcionando a Podemos para multiplicar cada hora que pasa el cabreo de los ciudadanos. Tenemos novedades con respecto a la sede del Partido Popular. Saben que es una obsesión prácticamente personal y que tiene que ver con las pruebas cada día más evidentes de cómo se financió la reforma de la sede del partido que está gobernando en estos momentos España. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, muchos argumentos, porque nos queda Cataluña y nos queda ese intento de acuerdo contra la corrupción que ha quedado en aguas de Borrajas aquí en Galicia. Enseguida volvemos.